Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos puesta a punto una nueva programación por Somos, con mucha información, con palabras de protagonistas, con imágenes. Tal cual. Ha habido un fin de semana, Matías, con muchísima actividad, ¿no? Y además también representatividad olavarriense, de la región. Tal cual. Hay mucho para hablar y para desarrollar. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Eduardo? Buenas noches, para vos y para todos. La realidad Camisani es que... dejó Continental para venir a puesta a punto. ¿Viste? Mirá vos. Matías Camisani. Y la presencia hoy, el programa lo amerita. Hay que estar con el nivel necesario, ¿no? Te tenés que vender bien, Mati. Y exactamente, sí. Vos porque estás ahí, ya lograste el objetivo. Bueno, vamos a hablar realmente de lo que importa, porque el fin de semana, como decías, dejó mucho en Olavarría, Eduardo, y también en Concordia con el turismo pista, en La Plata con el turismo 4000. Bueno, realmente hay bastante material para ir compartiendo, y como bueno, también lo vamos, como lo hacemos en la previa de cada carrera, de las categorías menores, que también tienen novedades de esta última semana junto con la Copa Gol. Bueno, vamos a meternos con todo eso, las efemérides, y por supuesto con protagonistas que nos cuentan un poco lo que fue, lo que ha dejado, ¿no?, su fin de semana. Bueno, en esta hora, obviamente, las efemérides. Vamos a estar hablando también del arranque de las categorías mayores que se va a producir este fin de semana venidero. Hubo una postergación y también cambios en el no en el calendario, sino con escenarios para las categorías de PPS. Todo eso lo empezamos a desarrollar tras el auspicio de Puesta a Punto. Auspician Puesta a Punto Olavarría, Todo Bulón Sociedad Anónima, Metales Cristina, Fincas Abuelo Nito, Don Guillermo, Servicios Agropecuarios. Fin de semana con mucha actividad, como decíamos, con Mati, entre ellas obviamente las categorías del centro que estuvieron presentes en Olavarría, compartiendo con la rioplatense. Nosotros vamos a ir mostrando imágenes y también posiciones de lo que fueron la presencia de la fórmula, también de la promo y del TCS, Matías. Exactamente. Podemos decir, Eduardo, que se sacó adelante un fin de semana complicado por lo climático. Totalmente. Adverso, para que la gente incluso pueda acercarse, para que la gente pueda estar al aire libre, ¿no? Incluso aún trabajando en los autos, Eduardo, porque lloviznaba, hacía frío, había mucho viento. No fue el fin de semana ideal, pero para las tres categorías era sí o sí sacar adelante la carrera. Había que hacer la competencia como se pudiera. Es más, hasta incluso en los últimos días corrió riesgo la Fórmula A de correr. Estuvo en duda en un momento. Pero creo que deportivamente, al menos en el espectáculo, repito, se pudo sacar adelante. Bueno, que es lo importante, arrancar, incluso en el TCS, arrancar el año, ¿no? Tiene más dudas que certezas la Fórmula, todavía las tiene. Sí, seguro. Porque, por ejemplo, entre las novedades que vamos a contar, está el hecho que estas categorías del centro no se van a presentar en azul, precisamente por esta cuestión. Porque para armar un programa automovilístico en azul, solamente con la promo y con la fórmula... el canon es muy alto. El canon es realmente muy alto y no lo pueden afrontar los pilotos. Viniendo a Olavarría, pueden poner más categorías, incluso el TSS, aunar, y alguna otra categoría más que puede ser las categorías del Atlántico. Hay todo un tema. Las categorías del Atlántico, supuestamente para la fecha de mayo, que pretenden venir las categorías del centro al AMCO, estarían en Mar del Plata, aunque en principio de la temporada se había programado la presencia de la del Atlántico en Olavarría. Así que todavía no tenemos la confirmación esa. Bueno, pero esas son algunas de las novedades que podemos ir contando. Tal cual. Y además de este paso de estas categorías, mostró, por ejemplo, a quien vamos a escuchar en un ratito, como es Gonzalo Hitler. Bien, el gran destacado. Ganó por primera vez. Sí, señor. Y después, hubo uno que se destacó de todos, que fue Natalio Jugón, también, sin ningún tipo de dudas. También ganando la fórmula. Ganó en la fórmula, ganó en el TCS. En la promo, Brian Estraguadini con el auto de Hernán Gorostieta. También realizó una gran carrera. Casi debuta Xavier, pero no, prefirió esperar, probar y no corrió el fin de semana. Exacto. Tal cual. Bueno, entonces... las categorías del centro seguramente vienen al AMCO. Bien. No pueden correr, al menos por ahora, en azul, hasta que no mejore la fórmula. En la medida que la fórmula mejore, podrían llegar a estar presentes en azul. Contame, yo no pude estar. ¿Qué te dejó el TSS? ¿Es el arranque que se prometía? ¿Que se ilusionaron muchos o es un arranque nada más? No, para mí es el arranque. En el que hay que destacar la presencia de 7-8 pilotos. Que se comprometieron y estuvieron. El esfuerzo. Tal cual. Y después el trabajo que se sigue haciendo para sumar algunos autos más. Por ejemplo, Hitler va a correr con su propio auto en la próxima fecha. Y esto haría que quede un auto libre que podría estar siendo utilizado por algún piloto que ya
estuvo corriendo dentro de la categoría, hay 2 o 3 con esa intención, así que de a poco creo que el TSS va a ir mejorando. Claro está que todavía no sabemos tampoco ¿cuándo van, claro, en qué momento van a correr? Claro. Es todo un tema. Claro. Es todo un tema. Pero al menos se pudo arrancar con la. Bueno, deportivamente a Jugón le cae como anillo al dedo el autódromo. Sí. Casi siempre ha ganado acá. Sí. Y quedó claro una vez más, ¿no? Exacto. Bueno. Nos queda por contar un poco. Después vamos a ir en el transcurso de la hora con novedades de APPS, porque nos vamos a ir acercando. Hay novedades y varias. A la fecha. Por ejemplo, el fin de semana próximo arrancan las categorías mayores. Claro, en el segundo se ha suspendido el fin de semana pasado por la lluvia, tal cual. No corren con lluvia, ya lo hemos explicado a través de la radio con Luciano Bustamante y demás. Pero arrancan, yo supongo que climáticamente va a venir todo más o menos bastante bien. Está un poco mejor. Salvo el domingo. El domingo hay una amenaza, pero no tanto, digamos. Sería la tardecita por ahí para Tres Arroyos. Bueno, no habría problema. Arranca Tres Arroyos el fin de semana. Nosotros el fin de semana vamos a estar aquí en el AMCO, en transmisión. Pero vamos a tener también la información de lo que suceda en el segundo Taraborelli con el comienzo de las categorías mayores, que también tienen presencia la verdad. Sí, bueno, a ver cómo podemos resumirlo, Eduardo, porque uno dice, ¿dónde corren las categorías menores o por qué vuelven al autódromo? Sí. Bueno, en realidad, ¿por qué vuelven? Porque con toda la lluvia caída no se puede entrar al circuito de azul. Ya tenía agua también en alrededores, incluso dentro del circuito. Se toma una decisión similar a la que pasó hace un tiempo atrás, entre la Bota y el AMCO, para no perder el permiso de la Copam. Ahora que se decide, bueno, volver al autódromo, pero con un dibujo diferente que vamos a ver en imagen enseguida. Según Horacio está acá. Sí. Bueno, así que vamos a poder, ver, la gente va a poder ver el dibujo número 4, que llama la atención porque se ha utilizado, Eduardo, con las categorías menores una sola vez y con la Copa Gol va a ser la primera. Es un dibujo donde, como se ve en la imagen, se utiliza el viejo circuito de karting, ese famoso cuadrado, un poco más trabado, con más alternativas de por ahí de algún sobrepaso, algún toque, algún despiste. En aquella ocasión, no me acuerdo bien en qué año fue lindo, fue interesante. Sí. Fue interesante. Bueno, veremos qué pasa el fin de semana, ¿no? Bueno, vamos a ver. Después vamos a hablar con algún protagonista que haya estado allí. Claro. Y creo que Tartuffer y Macaluso. Sí, seguro. Bueno, Fornes ya no está, pero ganó esa carrera en la monomarca, claro. La recuerdo. Fue la apertura del año. Bueno. Así que bueno, vamos a ver con las 3 categorías cómo se da todo, porque después comentaremos. Hay algunos retornos, algunos debut también, así que bueno. Bueno, volvemos a lo que pasó en el AMCO el fin de semana anterior y escuchamos y vemos a Gonzalo Gisler, ganador de la primera carrera. Primeras carreras en la promo del centro. Subiste al podio en la segunda y en la primera pudiste quedarte con la victoria. Primera victoria en los autos con techo, en el Fiat 600. Felicitaciones. Hola, buenas tardes. Sí, primera victoria en mi vida, porque la primera que me subí fue a un fitito, no he sido otra cosa. Pero sí, muy contento. ¿Qué sensaciones tenías en esa victoria? Además con lluvia, un condimento especial y sin rueda ancorizada, con rueda lisa. Sí, mucha emoción me corría. Cuando le sacamos un poco de ventaja pudimos relajarnos, pero estaba muy nervioso, pero bueno, bien. Y atrás lo tenías a Brian Tracuadini y después en la segunda, que fue la que ganó él, lo tenías que seguir, lo seguías bien, estabas bastante tranquilo. Sí, fue en la primera me llegué a Brian, en las últimas 2 curvas me lo puso, se acercó mucho y digo, me lo gana, pero no. ¿Cómo estaba la pista con lluvia? No se podía, era casi inandable, pero lo pudimos resolver. ¿Vos habías corrido antes con lluvia? No, nunca había corrido con lluvia hasta este día. Bueno, gracias y muchísima suerte ahora para lo que se venga. Muchas gracias a ustedes, gracias por la nota. La línea más completa en bulones, tuercas y arandelas. Todo Bulón, Sociedad Anónima. Además, herramientas Baco, Bremen y Candamio. Máquinas eléctricas Bosch y Equil. Hidrolavadoras Gama. Coronel Suárez, 1870. Teléfono 424-735. Todo Bulón, Sociedad Anónima. Si no es original, usted no tiene un repuesto, tiene un grave problema. McFord, 20 años con repuestos originales Ford, gente que lo atiende de toda la vida.
Macfor, Independencia 3027, Casi Dorrego. Ferretería Galarza, como siempre, en la tradicional esquina de España y Necochea. Ofertas semanales, gran surtido en maquinarias, descuentos por pago contado, tarjetas de crédito y débito, repuestos, service y servicio postventa. Teléfono 2284-427-520 y 426-898. Track Vial de Claudio Teuli, servicios electromecánicos, climatizadores Biesa, aire acondicionado, inyección electrónica para camiones, perforación de puntas de eje para vigía neumáticos, sistema interno. Avenida Colón 5735 con celular 2284 15530 671. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento. Taller autorizado y venta de repuestos originales Iveco con asesoramiento comercial en toda la gama de unidades de reparto, ruta o fuera de ruta. Representante en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento. Teléfono 2284-422-110. Carnicerías Vigo en dos direcciones, Avenida Colón 3302 y Cortés 2897. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 20:30. Hacé tu pedido y retíralo los días sábados con cuenta DNI, llamando al 2284 64 66 69. Cuenta DNI, 35% de descuento. Bueno, ahí veíamos y compartíamos, Eduardo, lo que a la gente le empezó a gustar y que, bueno, ya han puesto a punto, con toda la tarea también de Luciano, de Horacio, es habitual, las cámaras a bordo, ¿no? En este caso la de Pirulo Vázquez, manejando en Concordia, que no conocía el circuito, que de a poco también se va acostumbrando a este auto. Y además, aprovechando el buen motor que tenía en ese momento, claro, de esta cámara a bordo, porque después se rompió ese motor. Exactamente, provisto por Sergio Pesucci. Exacto. A partir de esta carrera. Bueno, la verdad que es lindo Concordia. Sí. Para verlo y para manejar. Sí, para manejar. Me parece que por lo que se vio recién ahí con Pirulo es uno de los circuitos más también exigentes para el chasis, para el piloto. Bueno, y nos metemos de paso con el turismo pista, Eduardo. Bueno, recién hablamos de Pirulo. Termina entre los 30 Pirulo, puesto 26 si no me equivoco, en una final de la clase 2 que me parece estaba para un poquito más. El tema es que donde largó, ya de entrada tuvo que empezar a esquivar algunos despistes, algunos toques. Y además con la complicación que vos decías, cambió de motor, claro, era mucho más lento ese motor que el anterior, con muchos menos caballos. Claro. Entonces hizo lo que pudo. Tal cual.
Como lo hizo también el Sergio Pesucci. Exactamente. Para trabajar mucho para que pueda correr Pirulo. Claro. Que en definitiva terminó muy contento porque pudo girar. Claro. Y de a poco se va y por supuesto, adaptando el auto. Es lo que necesitaba. Claro. Bueno, una pena lo de Santiago Tambusi. Sí, realmente. Porque hizo muy buena carrera, una serie bárbara también. Tal cual. Una muy buena carrera. La largada quedó muy marcada, que hizo una excelente largada. Concordia es precisamente la largada un momento especial de la competencia porque cambia la cuerda ahí. Claro, y algunos autos quedan en bajada. Claro, además. Larga muy bien Santiago, se ve en la imagen, no se ve nada extraño, pero sí hay una cámara, supongo yo, Eduardo, una cámara a bordo, que en este caso la presentó Franco Villabrile. En realidad la cámara que lo denuncia es de un piloto que larga en la tercera fila por ahí. Yo tenía entendido que era de Villabrile. No. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, estaba equivocado entonces. Sí. Yo pensé que largaba atrás de él, incluso. Largan detrás de él. No sé, la realidad es que pobre, en el caso de Santiago, digo, pobre, hizo un carrerón. Sí, totalmente. Es una pena también, y muchas veces lo hemos analizado y hasta discutido. ¿Por qué esperaron hasta el final? Exacto. Que en ninguna cámara pudieron ver los comisarios deportivos para que no haga semejante gasto. Que manejó muy bien, que aprovechó el auto. Yo esa cosa no la puedo entender. Y eso generalmente lo hemos reclamado muchas veces a los comisarios deportivos de la CTC. Claro, Que generalmente pasa en otras categorías también esto, que esperen hasta el final cuando vos hiciste todo el gasto en la carrera. Es probable, Mati, digo porque no lo sabemos todavía, pero es probable que a los comisarios deportivos le haya llegado la cámara Del piloto. Pero de la largada, ¿no? De la largada, en el momento que no miran ninguna cámara Para ellos no hubo ningún movimiento anterior. Porque si no lo hubiesen... No sé. Le hubiesen dicho. No, y bueno, pero yo creo que a ellos les llega la cámara. Sí. Y pero de afuera no hay ninguna cámara que está mirando la largada y ellos no vieron que el auto se mueve. ¿Por lo visto? Bueno, si no tiene que tomar. Es una pena para Santiago porque creo que en lo anímico y en el campeonato le hubiese venido muy bien el triunfo. Bueno, en la clase 1, varios pilotos de la parrilla. Gran tarea para Nico Benito, para Nico Romero, que ahora lo vamos a poder ver y escuchar. Nico que avanzó muchísimo, Nico Romero. Sí, muchísimo. Cambió el fin de semana, arrancó muy mal. Sí, tal cual. Y para Nico Benito lo mismo porque después de la serie lo mandaron a largar allá por el puesto 40. Llegó en el puesto 16 también, si no me equivoco, no recuerdo bien, Eduardo. Venía para estar en el puesto 12, atrás de Nico Romero, en la última curva cuando terminaba, 18 Horacio. Bueno, cuando venía para cerrar la carrera, hace un medio trompo, tuvo suerte que no le pegaron al medio. Pudo volver a la pista rápidamente y bueno, perdió apenas 6 lugares, pero carrerón de Nico Benito. Bocandi podría haber estado mucho más adelante. Sí, también tiene un toque que lo privó de llegar, de hacer una buena carrera. Lamentablemente otra vez un toque lo complica. Lo de Josefina Vigo, bueno, era lo que se vio en pista, era llegar. Sí. Era llegar. También no la pasó bien el viernes. El sábado en la serie intentó avanzar, pero bueno, hizo su carrera. El domingo también, ¿no? Esquivando todo lo que tenía delante Josefina. Llegando, viendo la bandera cuadros, que es muy importante. Y bueno, bueno lo de Ale Marcilla, hablando de pilotos de la zona. Otra vez. Muy bueno también lo de Astorgano, con el equipo de Diego Balisi. Así que lo de Nico Astorgano. Así que bueno, varias tareas muy destacables del fin de semana, en la clase 1 sobre todo. Así que bueno, el turismo pista que ahora se prepara para viajar a Río Cuarto. Nos metemos entonces con la palabra prometida con Nico Romero. Dale. Buen resultado te trajiste de Concordia, ¿no? Imagino que conforme. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a vos, Lucho, a toda la audiencia. Bien, sí, contento. La verdad que no es un resultado bueno en sí para lo que es la categoría. Es muy bueno en el sentido de cómo nos fue el fin de semana. La verdad que es satisfactorio por ese lado, porque bueno, arrancamos muy complicado el viernes. El primer entrenamiento, reconociendo un poco el circuito, por ahí funcionaba todo bien y bueno, a la hora de empezar a apretar un poco más y a cortar un poco el camino, nos empezamos a complicar y bueno, me empecé a sorprender ya en el segundo entrenamiento cuando el auto no funcionó de la forma que quería que funcione. Y cuando sacamos la goma, la realidad es que miro y teníamos unas gomas muy mal adelante. Ya estaba al punto de que no servían más y bueno, me quedo tranquilo por ese lado y no seguir revisando otras cosas que por ahí me tendría que haber puesto un poquito más en el sentido de mirar un poco más todo y bueno, la realidad es que cuando ponemos la goma nueva para clasificar no fue bueno. Entonces bueno, ahí se nos empezó a complicar el fin de semana, pensábamos estar mucho más adelante y la verdad que no fue así y bueno,
Después de la clasificación, un poco más en frío, empiezo a revisar el auto, encontramos los dos amortiguadores trabados de adelante. La realidad es que no sabemos qué es lo que pasó y bueno, eso hizo que cambie el fin de semana porque ya clasificás 41, muy atrás. El tiempo no nos acompañó para nada porque si hubiese sido una pista seca el día sábado hubiese cambiado la clasificación también y bueno, ahí empezamos con muchas cosas que analizar y bueno, empezamos a trabajar para el lado de la lluvia también. Salimos con un juego de goma a clasificar el día sábado más que nada para ver qué hacía el auto, qué respondía. No pudimos sacar nada en claro porque era un juego de goma muy viejo que teníamos nosotros porque la tenía que tener de obligación. Así que armamos las gomas nuevas que las teníamos para la serie y bueno, pudimos avanzar un poquito en la serie y ya nos empezamos a acomodar el fin de semana. Bueno, la final, como fue una final larga, hablábamos fuera de micrófono, un circuito largo. Sí, un circuito largo que tiene 5 parciales divididos en el sentido de que tiene una parte muy rápida, que curva 1, 2 y la chicana. Y después entras a un parcial 4 que ya empieza el misterio y empieza a realmente era donde estábamos complicados. En lo rápido íbamos bien, en lo lento teníamos una tendencia que el auto no frenaba bien y no nos hacía traccionar bien. Entonces eso era donde más perdíamos. Y después teníamos una falla a la salida de la curva, vendría a ser el carrusel, que cuando íbamos a poner tercera se paraba y bueno, trabajamos durante todo el fin de semana con eso también, no la pudimos encontrar. En la final también la tuvimos y bueno, la realidad es que después la final fue distinto, fue tratar de avanzar, de sortear varios toques. Los chicos van muy apurados en las primeras vueltas y la realidad es que te hace reflexionar mucho a la hora de cómo encarar cada curva, porque bueno, piensan que se termina la carrera en la primera vuelta, entonces la realidad es que bueno, hoy en día traemos el auto sano gracias a que fuimos especuladores y tratar de ir con 4 ojos, porque la realidad es que vas mirando para todos lados y no quería golpearme, era la realidad, era un circuito rápido que llegaba a mucha velocidad a varios sectores y golpearte te deja fuera de carrera, entonces bueno, fui bastante pensante en ese sentido y eso hizo que podamos avanzar y cerrar un fin de semana medianamente bueno. Bueno Nico, felicitaciones por el trabajo, a seguir laburando y pensar ya en Río Cuarto. Bueno Lucho, gracias a vos, a toda la gente que te acompaña, vos también y bueno, ya agradecer a todos los que laburan en el auto, tanto el hueso en los motores como a cada uno de nuestros integrantes que están pendientes de todo, a Roberto Pico en el chasis, a Cristian, a Luciano, a Gustavo y a toda su familia que es la cabeza de todo esto. Y bueno, a todos los chicos de la Peña, a todos los que nos acompañan, que están pendientes de nosotros, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, son muchos los que están atrás de todo esto. Agradecer a todos los integrantes que vienen al taller, al gringo que nos acompaña, a Canapa, como le decimos nosotros, y bueno, al Crique, Tiburci, todos los que fueron a la carrera, a Roberto De Vito, Guido Benedetti, el papá, el Pucho, son muchos que están pendientes de nosotros, que nos acompañan, los que no pueden ir nos hacen fuerza de acá y bueno, es lindo para eso, para los mensajes, entonces tengo que agradecer siempre a ellos, que son los que gracias a ellos podemos hacerlo, así que agradecido a todos ellos. Panadería y confitería Dulcinea. Cosas ricas, sabrosas y nutritivas. Panadería y confitería Dulcinea con elaboración propia. Pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos. Álvaro Barros Casi Elcina y sucursal Rivadavia y Trabajadores. Sam Autopartes tiene todos los accesorios y repuestos que buscas para la carrocería de tu vehículo, de paragolpe a paragolpe. Ahora, con la incorporación de radiadores, electros y condensadores de todas las marcas. Teléfono WhatsApp 2284-203-269. Línea fija 450-150. Horario corrido de 8 a 18. Demoliciones Olavarría. Demoliciones, excavaciones, compra y venta de material usado. Demoliciones Olavarría. Avenida Pellegrini 2965 con teléfono 2284-432-639.
Repuestos Romero de Liliana Jáuregui. Todo en frenos con personal altamente capacitado. Marcas reconocidas y de alta calidad. Si necesita una reparación de frenos de calidad y confiable, no dude en visitarnos. Repuestos Romero, Avenida del Valle 4201, con teléfono 2284-440-560. Maquinarias Platino, expertos en maquinarias. En Platino Maquinarias contamos con un amplio equipo de trabajo encargado del asesoramiento en la compra y alquiler de maquinarias. Venta, alquiler, repuestos y service. Casa Central, Avenida Fortabat, 6399. Ventas 479-219. Repuestos y servicios 604-900. El Holandés Mecánica General. Atención de todas las marcas. Chevrolet, Ford, Renault, Fiat, Peugeot y Citroën. El Holandés los espera en Rivadavia 1261. Teléfono 2284-555-576. El Holandés Mecánica General. Bueno, recién compartíamos la nota de Nico Romero. Eduardo, nos había quedado pendiente hablar. Son tantos los pilotos de la zona, de la Barría, también los preparadores. Por ejemplo, el mal paso, lamentablemente, una vez más para Simón Volpi. Cuando venía para hacer una muy buena carrera, el motor dijo basta. Exacto. El domingo. A Poggi también un toque. Ni bien se largaba la final en la chicana, lo dejó con las manos vacías al azuleño, que estaba también para meterse dentro de los 10 una vez más. Otra vez Poggi redondeando termina siendo un gran protagonista, cosa que no lo pudo lograr. Y Volpi tiene que seguir experimentando. Sí, ¿no? le costó igual en la lluvia, pero bueno, pensarán ya en lo que viene, ¿no? Hablando de lo que viene, Mati. Sí. Horacio es testigo, porque si no van a decir que miento, ¿no? Me llegó un mensaje. Sí. Confirmado el turismo pista de Coronación en Olavarría. Ah, mirá. Arreglado en Concordia. ¿Y quién te manda el mensaje? No te lo puedo decir. Y bueno, entonces hasta que no me digas quién te lo manda, no te creo. Bueno, yo te creo, pero me faltaría un pedacito. Utrilla, ¿es verdad o no es verdad? Sí, también se habla del turismo nacional, del Mouras, porque ahora los medios nacionales hablan de la Barría. ¿Se acordaron que estaba la Barría en el mapa? Algunos medios nacionales. En realidad se acordó la gente de la CTC que estaba la Barría en el mapa. Ahora, porque siempre que siempre que se necesita último momento, caemos en la Barría. Y está perfecto por un lado. Por otro lado, bueno, la Barría está hace un par de años también. Pero, o sea, a priori digo que estemos que esté Olavarría o que estemos, y sobre todo que esté Lanco en el radar de la CTC, es bueno porque la segunda mitad de año, en eso coincido con vos, sería... Bueno, lo estoy disfrutando este momento. Sería importante. Lo dije por radio. Pero escuchá, sería importante. Bueno. Igualmente, lo digo yo, y ojalá me equivoque, porque ¿qué pasa con los medios nacionales? La ilusionan a la gente. Lo del turismo de carretera en Olavarría, hoy depende de un factor muy importante, que es el dinero de la provincia y de algunos sponsors que hoy no sé si están. El dinero de la provincia va a estar para algunas categorías de la CTC, o estaría. Sí. Esa es la realidad de lo que hoy podemos manejar o manejamos nosotros, Eduardo. Exacto. Hasta ahí. Después, hay algo más, pero ya dependés de otras cosas. Hay un tema que acabas de decirlo. No hay que ilusionar a la gente. Claro. Mejor vamos paso a paso. Exactamente. Y viendo a ver hoy la realidad, si bien nosotros nos reímos, hoy la realidad es que está en un porcentaje muy avanzado el Mouras, las pick-up, el turismo nacional un poquito menos tal vez porque se depende de otro presupuesto, y el turismo pista. Hasta ahí. Y algo más. Y hasta ahí. Que ese algo más podría ser el turismo de carretera. Siempre y cuando también se caigan o digan que no algunas provincias, como el caso de Misiones, que se acaba de caer hace algunos días, que está muy complicado. Claro. Entonces digo, bueno, ahí sí es verdad que Mazacane llama continuamente, ha llamado muy seguido a la gente, a los directivos del ANCO, y como preguntando a ver cómo está todo. Sí. Bueno, pero estemos atentos. Está llamando más que antes. Estemos atentos, porque todos sabemos, los olavarrienses, que tenemos una comuna que se va adaptando a la situación, que está bastante complicada, que también por ahí no puede aportar, lo sabe el AMCO también, no puede aportar para semejante evento, pero también sabemos que está en plena gestión el propio Mazacane. Claro. Así que esperemos. Y digo, generalmente en alguna oportunidad, alguna vez, Mazacane, ¿te acordás con Oscar Aventín? Quisieron comprar el autódromo. Sí, o comprarlo o hacerse cargo. O hacerse cargo. Bueno, uno dice, por ahí, ¿por qué no se puede llegar a un arreglo? Sí, no pasa por ahí ahora. No pasa por ahí ahora, pero bueno, yo creo que también Mazacane llama un poco por eso. Para saber si en alguna oportunidad se cae algún circuito, a ver si está la posibilidad de que se pueda venir a la Barría. Sí. Después ver el arreglo. Está. Pero bueno,
Si es que sucede eso, está. Bueno, nos estamos pasando un poco de tiempo porque en realidad vamos a hablar, ¿sabés qué? Con un tema sí, y al final nos fuimos por las ramas. Sí. No tenemos demasiado tiempo en este bloque, pero si no lo hacemos, Luciano Bustamante nos mata. Algunas de las novedades del fin de semana, que nos habían quedado pendientes, Eduardo, tienen que ver con algunos retornos en las categorías menores. Por ejemplo, vuelve el flaco Raúl Cobos en la Copa Gol. Debuta Oscar Suárez en la monomarca. Algunos toquecitos para que la gente más o menos se vaya preparando. Y el parque de las 3 categorías sería, creo que la Copa Gol un poco mejor que en la primera, por la cantidad de anotados. En la promo seguramente estaremos cerca de los 20 y en la monomarca veremos si están los cerca de 30 que estuvieron, 28 que estuvieron no, 32 hubo en la primera, ¿no? No me acuerdo cuántos, no, bueno, tantos no. Creo que eran 30 o 28 por ahí. Sí. Bueno, más o menos por ahí va a andar. Bueno, se debuta Richard Lucero de Necochea también. También, exactamente. Ahí está. Bueno, un toquecito de lo que vamos a ver, lo que la gente va a poder también disfrutar el fin de semana. Transmisión del equipo puesta a punto. Bueno, aquí en el AMCO. Tenemos que ir redondeando, pero tenemos que hablar de Nico Villamayor también. Que tuvieron mucho trabajo en el auto después de aquella primera fecha que estuvo realmente muy buena. Sí. Vinieron con la ilusión de mejorar el auto. Trabajaron, cambiaron bastante y resulta que cuando llegaron a La Plata... No andaba el auto. No anduvo. Lo que lo ayudó dentro de todo fue que llovió. Claro. Tuvo que aprender a manejar bajo la lluvia, según contó Nico, tenía un miedo bárbaro. Sí. Le fue muy bien a pesar de todo. Hizo una muy buena serie, una gran carrera, complicado en la Nomata, el azuleño también, una pena para él, que terminó abandonando. Pero para Nico meterse dentro de los 10, con lluvia en su primera vez, fue bastante positivo. Ahora le quedará la duda de cuando tengan que volver para atrás, cómo va a andar el auto. Pero bueno, sumó puntos. Exacto. Y fue positivo lo que se vio, lo que logró en La Plata, ¿no? Está en una muy buena posición en el campeonato, no tan lejos de la punta. Tal cual. Bueno, le vamos mechando una cosa y otra, porque por ejemplo ahora vamos a encontrar con Brian Estraguadaini, que el último fin de semana en el AMCO hizo 2 carrerones. Sí. En uno llegó segundo y en la segunda final pudo ganar. Brian Estraguadaini, un año más en la promo del centro y un año más con un Renault Gordini en esta categoría. Decime, ganaste la segunda carrera, segundo en la primera y carrera con lluvia. Explícame este fin de semana nuevo para vos. Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. La verdad que sí, nos llevamos un fin de semana redondito con el Renault, que la verdad que corremos por primera vez, lo hemos tenido rival, pero un Renault, la verdad que un auto muy lindo de llevar. La lluvia le cayó muy bien, así que nos podemos llevar el primer puesto en la segunda final y el segundo en la primer final, ¿no? Gomas lisas en una pista húmeda. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Sí, la verdad que es difícil. Te encontrás con algo nuevo en todas las curvas, que por ahí te sobra un poquitito en el frenado, por ahí después querés tirar un poquito más y te pasás el arco. Un clima muy difícil. Por ahí se secaba un poquitito, el spray que quedaba en la pista es peor, así que tenía que estar muy atento, aparte para no castigar el auto, ya que teníamos 2 fechas, si lo rompíamos la primera no podíamos largar la segunda. La verdad que es todo, gracias a Dios tuvimos suerte y pudimos llegar en las 2 finales y gracias a Dios dentro del podio, ¿no? ¿Cuál es la parte más complicada? Todo, la verdad que a lo que fue mi auto, la entrada a la recta estaba muy complicadita. La salida de la 1, todo tenía sus complicaciones, pero la verdad que lo pudimos, salvo en la primer final, que nos fuimos en la 1, después pudimos redondear y estar ahí en el podio, ¿no? La semana que viene corres con el Fiat, acá. La verdad que sí, le vamos a meter al Fiat, creo que no sé si ya se dijo que corríamos acá o no se sabe si en azul, pero bueno, vamos a estar. Ojalá que también tengamos un poquito de suerte y tratar de llegar, ya que recién empieza el campeonato. ¿Hubo alguna modificación de la carrera anterior? Pero vamos a probar otro motor, que por ahí eso es lo que sentimos que nos falta un poquitito, así que bueno, vamos a tratar de probar para ver si es mejor que el que tenemos. Gracias, Brian. Muchísimas gracias a vos, agradecerle a Hernán y a Juan Larrañeta por el auto, a desearle feliz cumpleaños al Sabi. Agradecerle a mi viejo, a mi vieja, a Juancho, a mi abuelo Juancho, el Tete, a mis abuelos, a Rafa, a mi hermano Bauti y mis hermanas, la verdad que a toda mi familia, a todos mis amigos, a Ilena, a Iana, a todos los que ponen Grita Arena, un saludo para ellos. Olavarría 4x4 de Julio Morales no está en la ruta 226. Somos representantes y distribuidores oficiales de toda la línea Bracco
y baterías Zermatt. Contamos con una amplia variedad de productos y stock permanente para el cuidado de tu pickup. Jaulas, tapas rígidas, lonas, estribos, enganches y mucho más. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Circunvalación 4221. Comunicate al WhatsApp 2284 216590. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Fincas Abuelo Nito, grupo bodeguero de origen familiar. El objetivo no fue simplemente hacer vino, sino vinos de altos estándares de calidad. El vino es la única obra de arte que se puede beber. Fincas Abuelo Nito, ruta 160, localidad de Godje, departamento de San Rafael. Fincas Abuelo Nito, junto al Quebracho, una empresa que ofrece todo tipo de materiales e insumos rurales y además para la construcción, brindando a sus clientes de Olavarría y zona todo en un solo lugar. Fincas Abuelo Nito y el Quebracho, bien de familia. Grupo Gio, Sociedad Anónima, distribuidor en Olavarría de las marcas más refrescantes: Gaseosas Manaos, jugos, Fruta 3, Agua Villa Manaos, Cerveza 361 y Speed. Grupo Gio, Área 226, Río Negro 4893, Olavarría. Volkswagen Olavarría presenta el nuevo Polo, el Volkswagen de tu vida. La nueva línea GTS, Taos, el nuevo SUV de VW, Amarok, la pickup que necesitas. Y como siempre, tu service VW en nuestro taller. En Olavarría hay un Volkswagen para vos. Te esperamos en ruta 226, kilómetro 292, acceso a Olavarría, o llamanos al 2284-670-111. Desde el año 2003, a su servicio. Metales Cristina, hornos 1060. Compra por mayor y menor. Cobre, bronce, aluminio, hierro, baterías, radiadores y plomo. Metales Cristina, teléfono 2284-309-482. Transporte Martín, transporte de cargas generales a todo el país. Responsabilidad a su servicio. Transporte Martín, acompañando el automovilismo zonal. Los Narcisos 2071 con teléfono 675-475 Olavarría. Variada actividad, decíamos, este próximo fin de semana con las categorías de APPS, también la Copa Gol en Olavarría, en el AMCO. Ahí vamos a estar con el equipo puesto a punto. El turismo nacional y otra vez la chance para Juanjo Cazú de seguir entregando motores, ¿no? Toda su tarea, Eduardo, que viene en ascenso, viene mejorando. No es fácil el turismo nacional, pero bueno, hay protagonistas como el caso de Amico, por ejemplo, que ha mostrado buenas carreras. Por ahí le falta redondear, o buenos parciales, mejor dicho. Bueno, ya estará Juanjo, que no para, del turismo pista, el turismo nacional, y bueno, continuamente trabajando y entregando buenos elementos, ¿no? Bueno, vos hablabas de redondear. El que redondeó una gran tarea fue Mario Domínguez en el arranque del TSS, y compartimos la nota. Mario, arrancó la temporada por fin. El esfuerzo valió la pena porque terminás en el podio. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a ustedes. El esfuerzo sí valió la pena. Una tarde muy difícil. Además, acá en la curva 1 el cartel no estaba. Alguien se lo habría llevado al de 100 metros, así que 2 o 3 veces paré allá en los 50. Y sí, 2 o 3 veces casi me voy afuera. Había que cuidarse. Los chicos, bueno, se tocaron 2 en la 1. Una carrera difícil. Era para mantenerse arriba de la pista, cuidar todo y bueno, y acá estamos. La dificultad era empezar el año, empezar el campeonato, después apareció esta dificultad climática, pero por suerte, como decíamos, termina bien, terminás en el podio, cosa que quizás no imaginabas hace algún tiempo cuando decías, a lo mejor hasta lo vendo el auto. Sí, no te vayas a creer que no hace mucho, hasta hace un mes atrás, la idea era venderlo, no seguir más. Bueno, porque nos ha costado todos estos años, vos lo sabés bien. Pero bueno, hoy se sacó adelante, no hubo roturas, salvo algún choque, pero después no hubo rotura, los autos están confiables. Y bueno, y empezamos el campeonato, que es lo más importante. Pensando precisamente en esto, es probable que se sumen algunos otros protagonistas. Ya se habla de
la fecha del 19 de mayo también aquí en el mismo autódromo. Sí, hoy estuvo Albuquerque, que ya para la próxima va a estar. Los de que no pudieron venir de Tandil van a estar también. Y algunos más de acá de la zona que se sume. Me contabas de la mejoría del auto. Un sábado bueno para vos. Sí, ayer estábamos tercero, a 4 décimas de la punta. Estábamos muy firmes. En toda la salida el auto se demostró bien. Y bueno, yo cuando ya me levanto y veo todo esto que había con este clima, bueno, pero bueno, es para todos iguales, en pareja, algunos manejan un poco mejor y otros manejamos peor, pero el tema es mantenerse ahí arriba y no se macana. Bueno, está bárbaro que se arranque esta temporada de esta manera, así que y te lo mereces, ¿no? Vos y tantos que han hecho este esfuerzo para arrancar el año. Felicitaciones. Sí, yo le quiero agradecer por este medio, al ruso Soye, a Emiliano, que han hecho un trabajo bárbaro, han trabajado mucho en el auto. No me salían a mí el año pasado los tiempos, era como para decir, me puse muy lento, si bien no había ese tiempo de punta, pero del año pasado ahora, el sábado bajamos 4 segundos. Y eso no es que yo haya aprendido ni nada, es el auto que mejoró. Así que bueno, un agradecimiento a ellos, a mi mujer, que me acompaña a todos lados, a mi hijo. Y bueno, yo el año que viene cumplo 70 años, así que estar acá para mí se cuenta que gané. Seguro. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Es el momento de las efemérides y de los recuerdos. Tal cual. Utrilla lo tiene bien claro, nosotros no. Claro. Ya lo hice como 3 veces a esto, no es que... Claro. Varias tomas. Como sale, ¿no? Sí, no, tal cual. Toma número 34. Claro. Vamos a recordar el debut de Dante Migliosi en el TC. Está bien. Una carrera con 74 protagonistas que largaron y llegaron 9. Tal cual. Entre ellos llegó José Francia en la segunda colocación. Exactamente. También, Mati, la victoria, la primera de Matías Exactamente, Rossi. Una carrera, una victoria muy especial para Matías Rossi. En realidad para el ambiente, porque ese mismo domingo fallecía Guillermo Castellano, el piloto del 9 de julio en ese fatal accidente, allí en Comodoro Rivadavia. Creo que no llegó ni a festejarla Matías Rossi, o sea... terminó la carrera y ahí todo el mundo se enteró de lo que había pasado y bueno, automáticamente tengo la imagen en la conferencia de prensa, ¿no? No hubo podio, no hubo nada para un Matías Rossi que ganaba por primera vez y creo que no se hubiese imaginado todo lo que iba a venir después, exacto, ¿no? Para el piloto del Viso. Pero bueno, a eso también lo vamos a compartir en las efemérides. Como otras tantas cosas, el debut de Pirín Gradasi y mucho más que empezamos a compartir ahora. Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 22 al 30 de abril. Año 2001, carrera 960 de la ACTC, quinta competencia de la temporada, primera y única victoria de Hugo Ridolfi en el TC. Carrera disputada en el circuito Marivalle de Trelew, ganaba con una Dodge a un promedio de 155 km por hora. Año 2007, carrera 1056, Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia. Ganaba por primera vez dentro del TC Matías Rossi con Chevrolet a un promedio de 170 km por hora. La tragedia estaba nuevamente presente. Moría el piloto Guillermo Castellanos. Nos vamos al 23 de abril, año 1950. Debutaba en el turismo de carretera en el Premio Marisierras Dante Migliosi. Se disputaba la prueba Marisierras Premio Gobernador de la provincia de Buenos Aires con una extensión inicial de 1055 kilómetros con llegada a Mar del Plata, pero se debía cortar a casi 870 kilómetros con finalización en Las Armas, debido a las inclemencias del tiempo. Así fue como de las 74 máquinas en carrera solo llegaron 9 pilotos. Juan Galvez fue el ganador con Ford. Segundo llegaba José Francia acompañado de José Pinocchi. Tercero, Esteban Sokol. Año 1961, carrera 243 de la ACTC, sexta presentación de la temporada. Eran los 200 kilómetros de Vicente López en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Ganaba el italiano Carmelo Galbato con Ford. Y esta competencia tenía la particularidad de ser la de menos cantidad de participantes de la historia del TC. Eran
tan solo 6, todos con Ford. Nos vamos al año 1989, tercera fecha del torneo en Balcarce, Autódromo Juan Manuel Fangio, circuito número 1 de 4.592 metros. Se disputaron 2 series a 8 vueltas, cada una ganadas por Jorge Ollanar y Roberto Mouras respectivamente. La final a 19 giros la ganaba Jorge Ollanar. Completaban el podio Roberto Mouras y Ángel Banfi. Debutaba Juan Carlos Giachino con Dodge. Juan de Benedictis corría por primera vez con Ford, luego de competir durante 10 años con Dodge. Nos vamos al año 1995, cuarta fecha del torneo en Córdoba, Autódromo Ciudad de Río Cuarto. Se disputaban 3 series a 8 vueltas cada una, ganadas por el Flaco Traverso, Omar Martínez y Roberto Tito Urreta Vizcaya. La final a 27 vueltas era para el Flaco Traverso, a un promedio de 144,716 metros a la hora. Completaban el podio Fernando Iglesias y Patita Minervino, ambos con Chevrolet. Debutaban Raúl Chabert hijo con Dodge, Néstor Pixitielo con Chevrolet, Jorge González con Ford y José Beraldi con Dodge. A partir de esta carrera, la comisión técnica le daba a los usuarios de Torino la posibilidad de aplicar el motor Cherokee. Nos vamos al 24 de abril 1966. En la Vuelta del Pan de Azúcar debutaba Pirín Gradasi con un DKW, arribando en el 5º lugar. El triunfo era para Rolo de Álzaga, segundo Menditegui y tercero el Tuki Casá. Nos vamos al año 1983, tercera fecha del torneo, 12ª Vuelta de Necochea. Se realizaban 3 series ganadas por Jorge Martínez Boero, Juan Ayarza Garré y Emilio Satriano. La final era ganada por el Flaco Traverso, a un promedio de 162 kilómetros, 410 metros a la hora. Completaban el podio Emilio Satriano y Osvaldo Sasso. Se presentaba en esta carrera para disputar la tercera fecha del campeonato el equipo Huachincota. Eran 2 Ford, uno para Tony Aventín y el otro para el Flaco Traverso. La presentación de este equipo no tuvo exento de polémica. Nos vamos al 25 de abril, año 1965, novena fecha del torneo, sexta vuelta de Necochea, premio Maquinarias Agrícolas Ardanas. 33 volantes se dieron cita al circuito de 368 kilómetros, 700 metros de extensión para recorrerlo en 2 oportunidades. Dante Emiliosi con Ford fue el ganador. A 204 kilómetros por hora, 950 metros de promedio. Fue segundo Raúl Oscar Gugui con Chevrolet y tercero Oscar Cordonier. Nos vamos al año 1976, circuito semipermanente de 25 de mayo, Hermano Suárez con Dodge y Roberto Mouras con Chevrolet ganaban las series. La final era para Carlos Marinkovic, completando el podio Jorge Recalde y Héctor Luis Gradasi con Ford. La última presentación en TC de Julio Giustosi. Nos vamos al 26 de abril, año 1987, quinta fecha del torneo. Era en la ciudad de Junín, el semipermanente y el panorámico. Jorge Ollanar con Ford y Luis Hernández con Chevrolet ganaban las series. La final era para Jorge Ollanar. Completaban el podio Oscar Castellano con Dodge y Mariano Calamante con Chevrolet. Cuarto llegaba el chueco José María Romero. Nos vamos al 27 de abril, año 1956. ICA presentaba el primer Jeep argentino y el primer vehículo de construcción nacional en serie. Con pocas modificaciones, el Jeep se mantuvo en producción hasta el 30 de marzo del año 78, cuando Renault Argentina, quien había adquirido el paquete accionario de ICA, tomó la decisión de dejar de producirlo. En los 22 años que duró la fabricación, salieron de planta 85.790 unidades. Nos vamos al 28 de abril, año 1968. Primera vuelta Balcarce-Lovaría, Autoclub Balcarce. 2 vueltas al circuito de 342 kilómetros 800 metros. La carrera era ganada por Carlos Pairetti, segundo Gradasi y tercero Marinkovic. En esta competencia hubo que lamentar las muertes de Jorge Kislin y de Segundo Taraborelli y sus respectivos acompañantes Enrique Quique Duplán y Santiago Bonavento.
Ellos perdieron la vida junto a otras personas del público en 2 accidentes como producto del mal estado del piso del circuito. También se producía el deceso del acompañante de Plinio Abel Roseto, mientras que 3 personas del público corrían la misma suerte. Ante la magnitud de este accidente, se suspendían las competencias en ruta. Nos vamos al año 2002. Estamos en el Autódromo Marivalle de Trelew, donde ganaba Luis José Di Palma con Chevrolet. Año 2013, carrera 1152 de la ACTC, 5ª competencia de la temporada. Era en el Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. Ganaba Matías Rossi con Chevrolet por 11ª vez dentro de la categoría. Nos vamos al 29 de abril, pero allá lejos y en el tiempo, año 1899. Se cronometraba el tiempo de un automóvil y superaba los 100 kilómetros por hora. Era en el parque de Acheres, al norte de París, cuando Camille Genazzi, belga, logró cubrir el kilómetro lanzado en 34 segundos y alcanzaba 105 kilómetros, 882 metros por hora. Era en un auto eléctrico construido por él mismo y tenía forma de cigarro o torpedo, la carrocería de aluminio y antimonio, y lo pintó de un azul Francia. La ubicación del piloto y la altura quitaron aerodinámica al prototipo. La idea del belga Camille Genazzi había surgido al ser superado por el conde de Chastellux en una carrera entre ambos. Por tal motivo es que creó esta nueva máquina, un automóvil eléctrico Gentod de 40 caballos y 1.500 kilos de peso, la mitad de ellos correspondiente a las baterías. El vehículo actualmente se encuentra expuesto en el Museo del Automóvil en Compiègne, en Francia. Año 1962, a partir de Necochea a Meunier lo apodaron el Ángel Volador. Se disputaba la Vuelta de Necochea, una carrera siempre marcada por los altos promedios, y ya en la previa, los principales protagonistas anticipaban que se iban a superar los 200 kilómetros de velocidad final. Ángel Meunier lograba su primera victoria en TC y se quedaba con el récord de vuelta a superar los 200 kilómetros por hora. A partir de allí recibió el seudónimo del Ángel Volador. 1973, Vuelta de Tandil, ganaba Nasif Estéfano. Se corría la Vuelta de Tandil, pero el escenario elegido era el Luciano Fortabat de Olavarría. 30 vueltas debían recorrer al circuito de poco más de 17 kilómetros y ganaba el califa Nasif Estéfano con un Ford del equipo Ford precisamente, seguido por la Dodge de Mongusi, el Chevrolet de Rodi Marinkovic. Gran trabajo de los hermanos de Pergamino, Juan Carlos Iglesia, que era cuarto, y Caíto, que llegaba en el 6º lugar. Nos vamos al año 1984. El Pincho Castellano era profeta en su tierra y metía la 5ª de su historial. Carrera 683 de la ACTC, 3ª de la temporada. Con la organización del Club Atlético Independiente de Lobería se corría la segunda Vuelta de Lobería en el Panorámico de Tandil. Se corrían 2 series, la primera era para Roberto Mouras con la Dodge, lo seguían el Chevrolet de Satriano y la Dodge de Oscar Aventín. La segunda serie era para el que jugaba de local, Oscar Castellano con la Naranja Mecánica. Segundo, los hermanos Suárez también con Dodge, y tercero, Ángel Banfi con Chevrolet. Llegaba la final y era el duelo entre Castellano y Jorge Martínez Boero. El de Lobería era profeta en su tierra, doblegando al gaucho de Bolívar. Nos vamos al 30 de abril, 1966, el día que Sandokan II con Chevitú le ganaba al Cuadrado de Peduzzi en Buenos Aires. El TC se presentaba en el Autódromo de Buenos Aires y se corría el premio Juan Galvez con la organización del Vicente López Automóvil Club. Se corrían 2 series ganadas por Sandokan, seguido de Galbato y Facchini. En la segunda triunfaba Carlos Walter Loeffel, seguido por Peduzzi con el Cuadrado y Eduardo Tucci Casá con el tractor. El repechaje era para Atilio Viale del Carril. En la final, disputada 30 vueltas, el triunfo era para el Chevitú, conducido por Carlos Marinkovic, que utilizaba el seudónimo de Sandokan II, porque estaba bajo bandera
estaba en el servicio militar. Segundo fue Ricardo Peduzzi con el cuadrado. La clasificación decía que Marinkovic ganaba. Segundo Peduzzi, tercero Loeffel, cuarto Rubén Di Palma, quinto Atilio Viale del Carril, sexto Eduardo Casá. Ahora sí es el final, Matías. Sí, señor. Recordando que tenemos transmisión el fin de semana. Transmisión desde las 11. El sábado igual acompáñenos, Sí, porque sí. vamos a estar el sábado de la hora 19 contando todo lo que deje la actividad en el Autódromo Hermanos Emiliosi. Y el domingo de las 11 con esta segunda fecha para las 3 divisionales. Eduardo por 105.1. 99.9 en Chillar, 96.7 en Azul, o si no, a través de radiofiestaolavarría.com.ar, si no me equivoco. Ahí la pueden seguir también por la página de internet. Bueno, muchas novedades vamos a tener para la próxima semana y la vamos a estar compartiendo con ustedes. Por ahora, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer, la seguimos el próximo viernes. Chau, chau.